Bien amigos, tal como lo habíamos señalado, ahora estamos con el señor José Luis Tapia, él es presidente del Instituto de Libre Empresa y lo hemos invitado porque el Instituto de Libre Empresa, está organizando un seminario por el centenario del nacimiento de Milton Friedman. Y una cosa que nos llamó la atención es una interesante polémica que se va a desarrollar en este seminario. Pero antes, buenas noches, señor José Luis Tapia, ¿cómo estamos? Buenas noches a Buenas ambos. noches. Bueno, quizá habría que empezar, ¿cómo así han logrado concertar esta polémica? Es prácticamente una polémica entre el señor Félix Jiménez, que es el ideólogo del programa de la gran transformación. Así es, de la gran transformación. La temida gran transformación. Bueno, es el ideólogo del programa de la gran transformación, el programa que el señor Humala ha dejado a un lado, y Carlos Adriancén, por ejemplo. ¿Cómo han logrado este tipo de encuentro, que evidentemente va a ser una polémica? Este seminario se va a desarrollar el 31 de abril. El martes próximo. ¿De abril? No, de julio. Ahorita. Perdón, 31 de julio. 31 de julio, el martes. Es un Bueno, poco las horas avanzadas. El debate, o sea, el anunciado debate en realidad fue muy espontáneo, no lo teníamos planeado porque yo estuve haciendo los contactos con los expositores, pero gradualmente se iban algunos incorporando, ¿no? Y el señor Jiménez, a quien le demos un agradecimiento, él también ha colaborado anteriormente con el Instituto Libre Empresa. Entonces ya nos conocía, ¿no? Sabemos lo respetuoso que somos en los tiempos, en los tratos con los expositores, y entonces él ha aceptado porque yo lo invité y él aceptó, ¿no? Entonces, pensando que no, porque este evento es más liberal que su terreno, digamos, ¿no? Es casi un evento liberal puro. Claro. ¿No? Entonces, salvo algunos matices, ¿no? Porque entre los liberales tenemos siempre algunos ángulos diferentes de ver. Por ejemplo, monetaristas versus austriacos, por ejemplo, son matices dentro del liberalismo, ¿no? Sin embargo, el señor Jiménez ha notado eso y sin embargo ha aceptado, sabiendo que va a haber un debate. O sea, es como decir él contra tres, algo así. Entonces, sin embargo, eso es importante. Sería ¿no? interesante que le expliques al público el objetivo de este seminario y en homenaje a Milton Friedman, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo también con 136 eventos en el mundo, donde en diferentes continentes se va a hacer esta celebración de los 100 años de natalicio, que en el 2006 dejó de existir el profesor Friedman. Entonces, la idea es ver diferentes ángulos. Por ejemplo, uno es en el tema educativo, que se va a discutir el tema de los vouchers educativos. O sea, en vez de estar que el gobierno financie directamente a los colegios, a los directores, simplemente le dan un documento a los padres de familia y va y hace su selección del mejor colegio. Esta idea de financiar la demanda y no la oferta. Que la oferta, es decir, entregarle a la gente realmente pobre un bono para que con ese bono pueda elegir el colegio. El colegio, ya sea privado, que es su preferencia, ¿no? Básicamente lo que le está dando es el poder de decidir qué colegio se queda y qué colegio se va, porque los colegios ahorita todos existen, pero las personas se tienen que conformar con ese tipo de ofrecimiento que le da el gobierno. Aquí el que va a decidir finalmente es el padre de familia con su hijo, y aquel colegio que no reúne el financiamiento mínimo necesario, entonces se cierra, ¿no? Y desplazan más bien los otros profesores, se van al colegio donde más bien van a demandar porque se enseña bien. Claro, entonces, porque la capacidad de dirección es fuerte en este caso para el director, ¿no? que actuaría más como un empresario, ¿no? Bueno, y digamos, el seminario nos cuentas que va a tratar este tema. Es una primera parte, ¿no? Hay otra que parte. Es uno de los aportes más importantes, más significativos y más vigentes en términos sociales de Friedman. Exacto. Porque esto se ha aplicado en muchos lugares, en Chile, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué otro ángulo? Creo que el plato de fondo es lo que ya mencionaron ustedes, ¿no? Del debate que se espera. Carlos Adriancén y Félix Jiménez. Sí, Félix Jiménez con el profesor Jorge Fernández Vaca y un liberal como Paul Loren. ¿Y usted lo va a moderar? Sí, voy a tener ahí el honor de acompañarlos a estos expositores, y se va a discutir básicamente dos modelos, ¿no? Yo creo que un modelo de gasto gubernamental y un modelo de inversión-ahorro, ¿no? Donde la inversión-ahorro es donde la gente libremente decide si ahorra o no ahorra, y en el gasto gubernamental es la que aparenta que el gobierno dice, bueno, hay recesión, pero no ustedes no lo van a sentir porque nosotros vamos a gastar por ustedes y vamos a hacer que todo marche con normalidad. Ya digamos, partiendo de esa reflexión que tú nos planteas, siempre se dice que los liberales son pura ideas, ¿no?
son demasiado ideológicos, que en la relación Estado y mercado no aterrizan en la realidad, ¿no? Por ejemplo, hay esta crítica, esta aproximación que se hace contra los liberales. ¿No? Digamos, partiendo de ese escenario, si yo te preguntara, ¿cómo ves al gobierno de Ollantumala y la gestión del ministro Castilla, qué nos podrías decir al respecto? Bueno, mi impresión es que el gobierno carece de valores, ¿no? O sea, no veo en el gobierno un valor que inspire, que diga a las personas, mira, el presidente está haciéndolo por la justicia, ¿no? O lo está haciendo por la libertad, o lo está haciendo por X razones. Pero el valor que a la gente la moviliza, eso no lo observo en el gobierno. Entonces, por ejemplo, si fuese justicia, ¿no? Entonces, de repente, toda su orientación de su programa de gobierno estaría en función, por ejemplo, desde su perspectiva del presidente sería redistribución de la riqueza, o tal vez asistencialismo puro, tratar de financiar los programas lo mejor posible. Entonces, o por la inclusión social, que era su frase. Claro, o sea, no lo ves por pero no veo la inclusión retórica social del presidente, ese discurso que movilice gente, ¿no? O sea, no Entonces, la tiene gente se sacrifique por no tiene ese una modelo brújula. de gobierno. No ves que hay como un objetivo, una meta, una brújula. No hay, pues no se ve el valor. El valor moviliza, ¿no? Ahora, Entonces, y hablando un poco de coyuntura, que creo que en el tema liberal, porque acá he estado leyendo un poco que es libertad para decidir, libertad para elegir, y me parece muy buena esas observaciones. Por ejemplo, este gobierno ha aprobado, primero el Congreso y luego ya el Ejecutivo, la ley de las AFPs, donde los principales críticos a esta norma han dicho que se vulneran las libertades de los afiliados de elegir a dónde vamos a querer ir. Ustedes como Instituto de Libre Empresa han analizado este tema, han hecho algún documento, piensan abordarlo en algún momento. Bueno, en el futuro vamos a tener que de todas maneras tocar, porque recién nos estamos enterando a través de la ley cómo se está implementando esto, todavía no salió el reglamento, No, o sea, pues todavía falta eso, reglamento. creo que ahí está el detalle. Sí, Sin que lo van a embargo, demorar, ¿no? sin embargo, lo que sí vemos es digamos, una falta de competencia leal entre el gobierno y el sistema privado de pensiones, porque si tú quieres que las personas tengan, como se dice, la rentabilidad y no le quite digamos, esa posibilidad que crezcan las AFP, tú tienes que eliminar el sistema estatal, porque tú estás de alguna manera financiando doblemente, o sea, estás financiando primero un descuento obligatorio que te hacen por razones de descuento en planilla, y la otra es la contribución obligatoria que tienes que hacer a las AFPs. Y pierde mercado, obviamente, las AFPs. Por ejemplo, nosotros estábamos conversando en el instituto con técnicos de una de las AFPs aquí en el Perú, y me decía, el problema, ¿por qué eligen los jóvenes más a las AFPs, perdón, más a las ONPs que a las AFPs? ¿Y por Hay qué? gente que elige más a las Sí, ONP. sí. Eso estadísticamente está Sí, confirmado. sí, la juventud, 60%, ¿sabe por qué? Porque los empresarios mismos son los que deciden por los jóvenes. O de repente les descuentan menos comisiones, pues, porque ahí solo pagan el aporte y no pagan comisión. Mira el planteamiento ahí. Permíteme, José Luis, nos está pidiendo Ya. producción ir a un pequeño corte y volvemos con tu pregunta, Diana. Regresamos con José Luis Tapia del Instituto de Libre Empresa y estábamos hablando de las reformas de AFP y nos daba un dato sorprendente, Víctor Andrés, que más son los afiliados a las ONP los jóvenes. ¿Por qué era el detalle, no? Porque los jóvenes en realidad no saben dónde actuar, entonces quien decide al final es el empleador. El empleador dice, yo prefiero trabajar con la ONP porque la ONP es mucho más relajada digamos, en los cobros, en la forma de hacer control efectivo sobre la empresa para que pague. En cambio, si tuvieran que elegir a las AFPs, estarían permanentemente las AFP presionándolo para que depositen. ¿Y no hay un tema ahí de comisión? De repente, de hecho, las ONP, el empleado no paga comisión, que sí paga la AFP. ¿No? ¿Eso también no crees que influya? Porque hay gente que se ha salido del sistema privado también para irse a la ONP. Claro. Pero la comisión se descuenta del aporte del trabajador. Sí, claro, hay un porcentaje que le descuentan como el 13%. Pero el dato curioso fue ¿no? Que me lo dijeron, que ¿por qué eligen los empleadores más a las ONP que a las AFP? Porque dicen que menos problema tendría con la ONP porque serían más lentos en cobrar, más lentos en presionar. Siempre entonces la picardía. prefieren eso, claro. Claro, digamos, esa es la eterna historia del Estado con los empresarios, ¿no? Sí. Al final hacen un pan con pescado al trabajador, lo que se
cambia radicalmente con la presencia de las AFPs. Exacto. Pero, digamos, partiendo de esta reflexión que nos ha planteado Diana sobre el tema del sistema privado de pensiones, ¿tú cómo, aparte de esta idea de que no hay valores en el gobierno, cómo calificarías a la gestión del ministro de Economía? ¿Es una gestión que va más hacia el estatismo, mantiene estas reformas liberalizantes? ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, yo si tuviera que ponerle así como le dicen las etiquetas, yo lo tomaría como un conservador, o sea, conserva lo que existe, ¿no? Entonces Claro. hay poca innovación en No ha materia hecho gubernamental, no lo va a hacer porque políticamente es muy riesgoso, ¿no? Pero Hacer- fíjate que está planteando el paquete, está planteando pedir facultades legislativas para los temas tributarios, cosa que yo creo que bueno. es muy audaz, porque Pero- decimos que es conservador, pero mira que ha logrado la reforma de las AFPs. Y ahorita quiere el tema tributario, ojo, o sea, yo sí lo veo como que Claro, como un continuista, detalle, claro. pero tiene ahí dos puntos Sí, fuertes, eso es ¿no? cierto. No, Pero, definitivamente eso es cierto. cualquier ¿no? cambio tributario sin una reforma del Estado, Sí. digamos, solo va a servir para seguir engordando este viejo Estado. ¿o Bueno, no? siempre los gobiernos adolecen de este problema de que siempre le falta ingresos y no se enfocan más en el gasto, ¿no? El gasto debería ser menos, no aumentar más los impuestos, porque eso las personas les repercute en su bolsillo. Y siempre nos aumentan a los mismos, a los que pagamos impuestos regularmente y con normalidad y puntualidad, a nosotros nos caen, no a los que no pagan. Y imagínate el pobre, ¿no? Que compra un tarro de leche, que está a 2.80. Ellos no saben que están pagando impuestos ahí. No saben que dentro del tarro de leche, aparte del 18% de IGB, tiene otro 30% que paga la empresa en impuesto a la renta. ¿Ya va cuánto? 48%. El costo laboral, que significa mantener planilla, le representa cerca del 30% de su coste de producción. Entonces, cuando tú tienes al final un balance de cuánto debería costar un tarro de leche, quítale ese 70%. Quítale el 70% a los 2,80 soles. Sería $1.10. O sea, $1.10 es lo que debería El costar un costo tarro de real. leche, el costo real. Pero tienes que poner impuestos. Claro, evidente. pero No imagínate, puedes estar ¿no? sin esa mano de obra. No Con puedes esos estar 2 sin ese impuesto soles, a la renta. con esos 2,50 soles, el pobre podría comprar 2 tarros de leche y no uno. Entonces, ¿cómo él, dice el gobierno? Por un lado trata de ayudarle a su pobreza, sacarlo de la pobreza, y por el otro lado lo está, como le dice, empobreciéndolo. Entonces es ilógico, es contradictorio, ¿no? Bueno, yo quisiera, nos faltan unos Un minuto. 1 o 2 minutos, 1 o 2. pero quisiera preguntarte por la política. ¿Por qué los liberales en el Perú no han podido ingresar a la política con un partido propio, con una fuerza propia? Yo recuerdo el movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa, un momento muy especial en la que las ideas libertarias, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, prendieron en el sentido común. Porque surgió una organización política. ¿Por qué ese momento no ha vuelto a presentarse en el Perú? ¿No? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo que yo creo es que los liberales siempre son llamados cuando las circunstancias son difíciles, o sea, cuando hay un incendio, digamos. El incendio fue la estatización de la banca. Ahí surgió Ahí llamaron a los movimiento liberales, o sea, Libertad. alguien opuesto a esa situación. En cambio, ahora, ¿qué incendio hay? A menos que vayan a derrumbar el gobierno, vaya a entrar un gobierno comunista. Bueno, ahí sí, O sea, yo me lo que imagino que... O cuando Alan García quiso pues convencernos de que él había cambiado y puso a Luis Carranza. y Me un imagino modelo. yo que si entrara, por ejemplo, ahí Gregorio Santos con Marco Arana y van a tomar el poder, yo me imagino que ahí sí los O liberales... sea, nos está harían- diciendo que los liberales se reactivan frente a los estatistas Frente a las y a los crisis. bolcheviques, ¿ah? Ese Sí, eso sí. es Bueno, una ahora está reacción. Sendero, pues. Exacto. Ahora está Sendero, es Y hora. Santos. Y no falta. Ah, es Sendero y Santos. Aunque, ¿no? digamos, no hay que perder mucho las esperanzas Hay que porque entonces- ya hay liberales que se están reuniendo, por ejemplo, permanentemente los fines de semana se están reuniendo para ver qué acciones tomar, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias al señor José Luis Tapia del Instituto de Libre Empresa. Este seminario se va a desarrollar este 31 de julio En el hotel Business Tower Hotel que queda en Corpac, En cerca, Corpac. cerca al Lobo de los Quiñones. y la hora es, si no... A las 6:30 que estén ahí para comenzar a las 7 en punto. Muy Gracias. bien, pues. Muchas gracias, don Gracias José a ti, Luis. que Gracias tengan a mucha ambos. suerte y que ese debate entre Jiménez y Adrián Sen esté picante. Saque chispas. Gracias, Diana, por acompañarnos. Bueno, Nada de saludos.